En un tiempo en el que la oscuridad parecía reinar en cada rincón de la tierra y la esperanza se veía sumida en el olvido, surgió una figura envuelta en contradicciones, un hombre que se forjó en el crisol de la marginación y el sufrimiento, y que se convirtió en un faro de redención para un pueblo desesperado. Jefté nació entre la sombra del desprecio y la incredulidad, y desde temprana edad sintió el peso de un destino incierto que lo empujaba hacia caminos que jamás hubiera imaginado. Criado en una familia desterrada, en un ambiente donde la fe se mezclaba con el reproche y el desprecio, Jefté aprendió a valorar cada rayo de luz como si fuera un milagro y a encontrar en el dolor de la existencia el combustible que impulsaría su alma hacia la grandeza. Su rostro, marcado por las cicatrices de un pasado tormentoso, se volvió sinónimo de resiliencia y fortaleza, y en sus ojos se leía el anhelo de venganza contra aquellos que lo habían relegado a la penumbra. A medida que crecía, el eco de las palabras de los ancianos y el susurro de antiguas profecías se entrelazaban en su mente, recordándole que, incluso en la más oscura de las noches, una chispa de luz era capaz de encender un fuego imparable. La vida de Jefté fue una sucesión de pruebas que desafiaron su temple y lo llevaron al límite de su resistencia. En cada paso, el destino le ponía obstáculos insuperables, y el desprecio de la sociedad se convertía en una carga casi insoportable. Pero el guerrero se negaba a ceder, con la mirada fija en un horizonte donde la justicia y la redención eran las únicas certezas. Jefté se adentró en la senda de la lucha, dispuesto a transformar su tragedia personal en la fuerza motriz que cambiaría el curso de la historia. Fue en esos años de soledad y conflicto interno cuando el hombre se descubrió a sí mismo. En medio de batallas menores fue puliendo su carácter, aprendiendo a convertir la rabia en determinación y el dolor en coraje. Los murmullos del pueblo, que al principio se llenaban de escepticismo y desconfianza, comenzaron a transformarse en susurros de esperanza al oír su nombre resonar en las llanuras y valles. Jefté emergió no solo como un guerrero, sino como un líder inesperado, un hombre que, pese a las adversidades, estaba destinado a encender la llama de la libertad en los corazones de quienes anhelaban un cambio. El llamado a la batalla llegó en un momento en que las fuerzas enemigas amenazaban con destruir la frágil paz de una nación sumida en la desesperación. Los invasores, sedientos de poder y dominación, se abalanzaron sobre las tierras de Israel, sembrando el caos y el terror entre la población. En medio de esa vorágine de violencia, el pueblo, atado a la esperanza de un Salvador, alzó su voz en un clamor unánime que resonó en cada rincón. Fue entonces cuando el destino intervino, colocando en el camino de la liberación a un hombre cuya fama aún no había trascendido, pero cuyo espíritu ardiente era capaz de desafiar incluso a los titanes más poderosos. Jefté, impulsado por una mezcla de desesperación y fe inquebrantable, aceptó el reto de enfrentar a los invasores, consciente de que la batalla por la libertad era un precio que debía pagarse con el alma y la sangre. Con una determinación férrea, reunió a un grupo de hombres dispuestos a luchar contra lo imposible, y juntos emprendieron la travesía hacia un destino incierto, donde cada paso era una afirmación de la fe en un mañana mejor. El campo de batalla se convirtió en un escenario de pasión y desesperación, donde el estruendo de las armas se mezclaba con el clamor de una multitud que al borde del abismo encontraba en cada lucha la promesa de un futuro redimido. Jefté, al frente de sus guerreros, se mostraba como la encarnación misma de la esperanza, con su espada reluciente y una mirada desafiante que simbolizaba el resurgir de una nación que se negaba a ser vencida por la tiranía.
Cada golpe, cada embestida, era una declaración de la inquebrantable voluntad de un hombre que había aprendido a abrazar la lucha como camino hacia la libertad. Las batallas se sucedían, y en cada enfrentamiento la figura de Jefté destacaba no solo por su habilidad en el combate, sino por la fuerza interior que lo impulsaba a seguir adelante pese a las heridas y la fatiga. En un acto de fe desbordante de pasión y temeridad, el guerrero pronunció un voto que sellaría su destino de forma irrevocable. Si el Señor le concedía la victoria, entregaría a la primera persona que, al regresar a su hogar, le diera la bienvenida. Esa promesa, hecha en el ardor del combate, fue como un grito en medio de la tempestad, un juramento que, sin sombra de duda, se grabaría en la historia como advertencia del precio que puede exigir el fervor incontrolable. La victoria contra los invasores se alcanzó con un costo inmenso, y en medio de la celebración, el eco del voto de Jefté resonaba con una intensidad heladora. La euforia del triunfo se vio ensombrecida por el presagio de una tragedia inminente, una sentencia autoimpuesta que se cernía sobre el guerrero como una sombra ineludible. Con cada paso en su regreso a casa, el silencio se hacía más denso y la incertidumbre se mezclaba con la adrenalina de la victoria. La comunidad, que había aclamado a Jefté como el héroe redentor, se preparaba para recibirlo con júbilo sin imaginar que, en el umbral del hogar, se escondía la mayor de las pruebas. La puerta se abrió y en el instante en que el rostro ansiado emergió, el destino se selló. No era la figura de un anciano o el cálido abrazo de un amigo, sino la mirada inocente de su única hija, una niña cuya belleza y pureza simbolizaban el futuro prometido y la esperanza renovada de la nación. Al verla, el guerrero comprendió con una claridad devastadora que su voto había cobrado un precio inimaginable, y en ese mismo instante, la euforia del triunfo se transformó en una agonía desgarradora. El dolor se apoderó de su ser y, en el silencio que siguió a aquel encuentro, cada latido de su corazón parecía retumbar como un grito de desesperación. La imagen de su hija, que había sido la luz en la oscuridad de su existencia, se erigía ahora como testigo mudo de una promesa hecha en el arrebato de la fe. La tragedia se extendió como un veneno por cada fibra de su ser, y las lágrimas que brotaban ya no eran de júbilo, sino reflejo de un remordimiento profundo e ineludible. Jefté, enfrentado a la cruda realidad de su juramento, se sumió en una oscuridad interior que desafiaba la comprensión de quienes lo rodeaban. Cada palabra de aliento, cada gesto de consuelo, se perdía ante la certeza de que la fe ciega y la impulsividad pueden llevar al ser humano a cometer errores irreparables. La tragedia personal se fusionó con el destino colectivo de un pueblo que, a pesar de haber recuperado su libertad, se veía ahora inmerso en la penumbra del sacrificio y la culpa. La voz del pueblo, que hasta entonces había celebrado la victoria, se tornó en un susurro cargado de compasión y lamento, reflejando la incomprensible paradoja de un héroe que había salvado a su nación a un precio devastador. La vida de Jefté, marcada por la fuerza y la tragedia, se transformó en una lección viviente sobre la complejidad de la fe y el peso de las promesas hechas en momentos de crisis. El recuerdo de aquel voto se convirtió en una herida abierta que sangraba en cada rincón de su existencia, recordándole constantemente que la grandeza no está exenta de dolor y que cada acto heroico puede acarrear consecuencias irreparables. En las noches solitarias, cuando el silencio parecía envolverlo por completo, Jefté se perdía en pensamientos interminables, cuestionándose si la victoria, por gloriosa que fuese, habría valido la pena si el precio era la pérdida de lo más preciado. La culpa se convirtió en su inseparable compañera, y el peso del juramento pronunciado
En el fragor del combate se manifestó en cada suspiro, en cada lágrima derramada en la soledad. La memoria de su hija, esa luz arrebatada de manera abrupta y cruel, se transformó en el faro de un sufrimiento sin fin, tejiéndose en su mente recuerdos dolorosos que desafiaban la capacidad del alma para olvidar. Con el paso de los años, la sombra de aquel juramento se fue asentando en cada rincón de la memoria colectiva, y el recuerdo de la hija de Jephté se convirtió en una metáfora dolorosa del precio de las decisiones precipitadas. Las noches se llenaron de cuentos melancólicos, en los que la figura del guerrero se alzaba en un silencio de duelo, y cada rincón de la tierra parecía susurrar el eco de una tragedia que jamás podría olvidarse. Los padres advertían a sus hijos la importancia de la reflexión antes de actuar, utilizando la historia de Jephté como recordatorio de que la fe, por muy intensa que sea, debe ir acompañada de sabiduría. El sacrificio personal, tan devastador como inspirador, se erigía en cada narración como prueba de que cada acto heroico puede tener un costo ineludible, y que la verdadera grandeza radica en enfrentar las consecuencias con dignidad y valentía. En templos y plazas, las canciones y poesías que conmemoraban la hazaña de Jephté resonaban en cada celebración, siempre con un matiz de tristeza y reflexión. La memoria del guerrero se entrelazaba con la de su hija, y juntos se convertían en símbolos de la dualidad de la existencia humana, la lucha por la libertad y la inevitable pérdida que acompaña a cada triunfo. Las generaciones crecieron con la certeza de que la victoria, aunque necesaria, no estaba exenta de sacrificios que dejaban cicatrices imborrables en el alma. Relatos contados en noches estrelladas y reuniones en torno al fuego se transformaban en lecciones vivas sobre la complejidad de la vida, donde el honor y el sacrificio se fundían en una amalgama que desafiaba la lógica y evocaba un profundo sentimiento de melancolía y admiración. El legado de Jephté trascendió el mero acto de la batalla, y su vida se convirtió en un prisma a través del cual se podía vislumbrar la inherente fragilidad de la condición humana. Cada historia sobre él invitaba a la introspección, recordando que la fe y la pasión, capaces de mover montañas, deben ir siempre acompañadas del discernimiento y la reflexión. La figura del guerrero se plasmaba en murales, en inscripciones de antiguas piedras y en cada rincón donde se hablara de valor y dolor, recordando que el camino hacia la redención está sembrado de decisiones difíciles y sacrificios que dejan huellas profundas. El pueblo, consciente de la lección oculta en el relato de Jephté, comenzó a cultivar una cultura de reflexión en la que cada acción y cada palabra se medían con el peso de la experiencia y la sabiduría ancestral. En la penumbra de la historia, la vida de Jephté se erigió como advertencia contra la impulsividad, testimonio viviente de que cada voto pronunciado en el ímpetu del momento puede alterar el destino de forma irreversible. Las voces que alguna vez lo aclamaron se volvieron murmullos de cautela, y cada relato sobre el guerrero se impregnó de tensión, evocando tanto el orgullo de la victoria como el dolor de la pérdida. Su nombre llegó a ser sinónimo de sacrificio, de la constante lucha entre la esperanza y el remordimiento, y su historia se transformó en leyenda, invitando a cada oyente a cuestionar la esencia del honor y del compromiso. La narrativa se esparcía como un río caudaloso, llevando consigo las emociones de un pueblo que había aprendido que la grandeza no se mide solo en triunfos, sino también en la capacidad de asumir las consecuencias de las decisiones más difíciles. Con el paso de las estaciones, la figura de Jephté se transformó en un símbolo casi mítico, recordatorio de que el sacrificio y la redención son dos caras de la misma moneda. Las voces del pueblo, impregnadas de una mezcla de admiración y pesar,
Entonaban elegías que rememoraban la tragedia de aquel voto que selló el destino de un héroe, y cada palabra se convertía en súplica para que nunca se olvidara la lección de su existencia. Poetas y trovadores se inspiraron en su historia, tejiendo versos sobre un amor tan profundo que se convirtió en motor de una lucha desesperada, y sobre una fe tan intensa que llevó a un hombre a sacrificar lo más valioso que poseía. La narrativa de Jefté se alzaba como un faro en medio de la oscuridad, iluminando el camino de aquellos que buscaban la verdad en el caos y recordándoles que, en el fragor de la batalla, la verdadera prueba del espíritu humano radica en confrontar los errores y aprender de ellos. La leyenda del guerrero perduró a lo largo de los siglos, y la historia de su voto ineludible se transmitió de generación en generación con una fuerza emotiva que desafiaba el paso del tiempo. Cada palabra, cada susurro del viento, llevaba consigo la esencia de una vida marcada por el sacrificio, y la imagen de Jefté se mantuvo viva en la memoria de un pueblo que había aprendido a valorar la reflexión y la prudencia. El relato, narrado en un tono solemne y persuasivo, se convirtió en advertencia inquebrantable de que la impulsividad puede llevar a perder lo más amado, y que la verdadera grandeza se alcanza cuando se equilibra el fervor de la pasión con la sabiduría del juicio. En cada hogar, la historia de Jefté se contaba como un canto a la redención, un himno a la resiliencia que inspiraba a aquellos que, pese a las adversidades, se negaban a rendirse ante la fuerza implacable del destino. La memoria del guerrero se consolidó como el legado más preciado de una nación, y su sacrificio, aunque doloroso, abrió el camino hacia una era en la que la reflexión y la valentía se convirtieron en pilares fundamentales de una nueva identidad. La historia de Jefté, contada de forma ininterrumpida y sin divisiones, se extendía como un torrente incesante de emociones, capturando la esencia de una lucha interna que resonaba en lo más profundo del alma humana. Con la mirada llena de dolor y el espíritu indomable, Jefté se transformó en símbolo eterno de una verdad inmutable. En cada acto de fe y en cada decisión tomada en el calor del momento, se esconde la posibilidad de la redención, pero también el riesgo de un sacrificio irreversible. Así, el relato de Jefté, narrado con intensidad persuasiva y un lenguaje cargado de emoción, se erige como recordatorio imperecedero de que la grandeza del ser humano reside no solo en la capacidad de luchar, sino también en la sabiduría de saber cuándo detenerse y reflexionar sobre el precio de cada acción. Cada palabra de este relato se funde en un himno que celebra la complejidad del espíritu humano, donde la lucha entre la esperanza y el dolor se entrelaza en una danza eterna que desafía el paso del tiempo. La narrativa se despliega ante el oyente, arrastrándolo en un viaje emocional donde cada lágrima, cada grito de agonía y cada destello de esperanza se unen en una sinfonía de vida que resuena en lo más profundo del ser. El sacrificio de Jefté, marcado por la fuerza de un voto imprudente, se erige como advertencia y llamado a la introspección. En cada suspiro se esconde la verdad inmutable de que la fe, por poderosa que sea, debe siempre ir de la mano de la reflexión y la responsabilidad, y el eco de su tragedia se mantiene vivo en memorias y canciones que atraviesan generaciones, recordándonos que la redención verdadera se alcanza cuando aprendemos a equilibrar la pasión con la sabiduría y a transformar cada error en una oportunidad para renacer. Esta historia, contada sin interrupciones ni títulos, es un torrente incesante de emociones y verdades que capturan el alma del oyente, invitándolo a adentrarse en los recovecos más profundos de la existencia. La epopeya de Jefté se alza como un testimonio del precio que puede exigir la valentía en tiempos de desesperación,
y su lucha, su fe y el dolor de su sacrificio se funden en un legado que trasciende el tiempo. Cada latido, cada lágrima derramada y cada grito en medio del combate son el recordatorio perpetuo de que la libertad, por necesaria que sea, a menudo cobra un costo incalculable. Así, en la historia de Jefté se encuentra la lección eterna de que, en el precio de la redención, se oculta la dualidad de la existencia humana, la posibilidad de renacer en la adversidad y la inevitabilidad de enfrentar las consecuencias de nuestras propias decisiones.